Hola, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a continuar con lo que es este programa que hemos empezado a manejar sobre catequesis de doctrina cristiana, curso superior, basándonos en lo que es el libro del padre José de Arbe, que es una obra editorial de hace ya muchos años, editado en España, y donde nos aclara muchas dudas que a lo mejor podríamos tener nosotros como católicos. Desde luego que, aunque ya tiene bastantes años esta publicación, la doctrina en la fe, la doctrina básica y esencial, pues es la misma aunque vayan pasando los años, así como en el caso de la palabra de Dios se nos dice, la misma palabra nos dice que la palabra no pasará, que pasarán muchas cosas, pero la palabra no pasará de moda. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de la fe. Y el padre lo maneja a manera de preguntas que vamos a ir analizando y desmenuzando de una manera más completa en estos escasos 20 minutos de transmisión. Esperemos que sea de su agrado. La primera pregunta que nos dice el padre es: ¿qué cosa es creer o tener fe? Y él mismo responde: creer es tener por cierto lo que otros nos dicen. ¿Qué ocurre con la fe? A veces nos pueden decir diferentes cosas en la calle y podemos creer lo que nos están diciendo. Sin embargo, la fe de Jesucristo, ahorita lo vamos a ver en el desarrollo del tema, va más allá que simplemente creer lo que me digan, porque yo puedo creer cualquier cosa de cualquier persona que me diga, a lo mejor una persona que yo conozca. Pero en ese caso, lo que yo voy a creer no es lo que me ha dicho una persona X, es lo que me ha dicho Dios a través de las Sagradas Escrituras, a través de su enseñanza y a través de su Santa Iglesia Católica. La otra pregunta que hace el padre es: ¿qué es creer en Dios? Ya es una pregunta más concreta. Dice: creer en Dios es tener por cierto todo lo que Dios ha revelado. Y viene en relación a lo que acabamos de mencionar. Yo tengo que creer en Dios porque Él es el que me ha creado. Y todo lo que conlleva, todo lo que nos explican en las Escrituras, lo que nos enseña el Magisterio, pues es parte de esa enseñanza. Ahora bien, todo esto lo tenemos que ver en el contexto, volvemos a lo mismo, de la fe, de la confianza. En la actualidad hay muchas personas que dicen que Dios no existe, pero la pregunta es, si ellos creen que Dios no existe, entonces ¿de quién dependerá nuestra vida? ¿Quién es el que nos permite despertarnos todos los días, darle un aliento a nuestra familia, dar esperanza, luchar, cansarse y después salir adelante? ¿Quién es el que permite que nuestro corazón siga funcionando? ¿Quién es el que permite que nuestras células sigan vivas? ¿O acaso seremos inmortales aquí en la tierra? Desde luego que no. Tiene que haber, por lógica, un ser superior, un ser que nosotros conocemos como Dios, que se ha manifestado a través de la persona de Jesucristo. La siguiente pregunta dice: ¿por qué hemos de tener por cierto todo lo que Dios ha revelado? Hemos de tener por cierto todo lo que Dios ha revelado porque Dios es infinitamente sabio y veraz y no puede engañarse ni engañarnos. Y la misma palabra y los mismos libros nos enseñan que la fe no se fundamenta en ver o comprender lo que creemos, sino la palabra de Dios, que es infalible. Les invitamos a buscar Hebreos 9. Y de aquí podemos analizar otras cosas importantes. Esto que Dios nos ha revelado es precisamente porque Él quiere que esto que sabemos de Él, nosotros lo pongamos en práctica. No podemos hablar acerca de un Dios que nos puso en el mundo y nos dejó solos, sin una serie de herramientas, sin una serie de guías que nos puedan servir precisamente para poder encontrar la felicidad, aunque aquí cueste, aquí en la tierra. Ciertamente, aunque haya problemas, te digo que aunque haya problemas, la felicidad está en Dios, y es Dios quien te puede restablecer de una manera muy real, de una manera muy efectiva. La cuarta pregunta es: ¿podemos comprender todo lo que Dios ha revelado? Y nos dicen: no podemos comprender todo lo que Dios ha revelado, porque en la revelación hay muchos misterios que, si bien son superiores a nuestra razón, no son contrarios a ella. Y nos ejemplifica aquí algo muy interesante. Dice: misterio es una verdad de cuya existencia podemos tener absoluta certeza,
pero cuyo alcance no podemos comprender de un modo o solo podemos comprender de un modo imperfecto, porque está limitado nuestro entendimiento. En esto está el gran mérito de nuestra fe, en creer lo que no se ve ni se comprende, únicamente por habernos sido revelado por Dios. Y nos habla acerca de la cita: bienaventurados aquellos que ni sin haber visto han creído. Qué maravilloso que nosotros podamos tener una fe en Dios. Una vez, ante una situación problemática, un padre, no se me olvida, decía: es que tenemos que tener una fe ciega en Dios. Y se formaba dentro de mí un debate: ¿cómo voy a tener una fe ciega en Dios? No puedo entonces hacer yo cosas. O sea, yo pensaba, tener fe en Dios pues significa dejárselo del todo y tal vez yo no meter las manos. Pero no, a través del tiempo me he dado cuenta que esa fe ciega en Dios no significa no hacer las cosas de lo que nos corresponde. Significa que cuando nuestros límites han llegado precisamente al punto máximo, es decir, nosotros ya no podemos hacer más, tenemos que dejarle a Dios la otra parte, la parte que nosotros no podemos, y por lo tanto que nosotros debemos de hacer y pedirle a Dios que Él actúe. La pregunta número 5 nos dice: ¿por qué, por medio de quiénes nos reveló Dios todo lo que debemos creer? Y en el libro nos dice: Dios nos reveló todo lo que debemos creer por dos cosas. Primero, o en dos partes. Primero, el Antiguo Testamento, por medio de los patriarcas de Moisés y los profetas. Y segundo, por el Nuevo Testamento, por medio de su Hijo Jesucristo. Dios, que en otro tiempo habló a nuestros padres en diferentes ocasiones y de muchas maneras por los profetas, nos ha hablado últimamente en estos días por medio de su Hijo. Esto está en Hebreos 1 y 2. Bueno, ¿qué podemos analizar aquí de esta pregunta que nos arroja el Padre? Bueno, pues simple y sencillamente de que Dios nos ha revelado las cosas de acuerdo al tiempo que se está viviendo en la humanidad. En su momento, el tiempo del Antiguo Testamento estaba enfocado principalmente, ¿verdad?, a los mensajes que nos daba Dios Padre a través de los profetas. Y una parte importante fue lo que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Lo que es esa salvación de ese exilio de parte de Dios Padre. Pero tenía que completarse el misterio del Hijo, de Jesucristo. Y ese misterio se iba a completar o se iba a desarrollar al venir a través de la Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo y presentarse en la tierra como nuestro hermano, como el Hijo de Dios. Es decir, como aquel que iba a poder continuar con lo que es el desarrollo de esta historia que desde hace muchos siglos se veía dando a través del Antiguo Testamento. Y la pregunta es, número 6, ¿era necesaria la revelación divina? Aquí nos comenta: sí, porque sin la revelación divina muchas verdades de fe no las habríamos conocido, sino tal vez, o a lo mejor sí, pero con dificultad y de un modo insuficiente. Y otras, sin la revelación, no habríamos podido tal vez conocido nunca. Por eso era necesario, como comentario personal, que todas estas cosas que iban pasando, que se iban desarrollando, tenían que ser analizadas y tenían que ser escritas en documentos, como los que tenemos hasta el día de hoy a través de las Sagradas Escrituras, para dejar constancia de las cosas que ocurrieron tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Recordemos que nuestra fe católica, sin duda alguna, nos pide que leamos las Sagradas Escrituras. Una vez un sacerdote decía que una persona le dijo: me fui de la Iglesia Católica porque ahí no enseñan el uso de las Sagradas Escrituras. Y eso no es cierto. De hecho, dentro de la Santa Misa se hacen prácticamente las lecturas de toda la Biblia a través de los 3 ciclos que contiene la liturgia y también de las misas especiales, de fiestas especiales.
Y al contrario, la Iglesia Católica, a través de diferentes cursos que se dan en diferentes parroquias o comunidades, pues se pueden o se deben de realizar cursos y asistir nosotros a cursos de Biblia, a cursos de oración, a cursos de evangelización, a cursos de catequesis. La pregunta número 7 nos dice: ¿quién nos enseña sin errar todo lo que Dios ha revelado? Y nos contesta el Padre: todo lo que Dios ha revelado nos los enseña sin error la Iglesia Católica, que de Jesucristo mismo recibió el encargo de enseñarnos. Aquí hay algo muy interesante que, sobre todo en la época actual, se empieza a desarrollar cuando hay gente que ofende a la Iglesia Católica y dice que ¿acaso tu iglesia es perfecta? ¿Acaso tus sacerdotes religiosos, religiosas, los laicos son perfectos? Decía por ahí un cantante católico que pues no, porque los que estamos acá pues no somos perfectos. Pero de tal manera lo santo o la parte santa de la iglesia es porque es fundada por Jesucristo. Es porque en el centro de la iglesia se encuentra la Sagrada Eucaristía, es decir, el cuerpo de Cristo, que en su momento en el tema hablaremos sobre este gran milagro, el milagro eucarístico. De tal manera que no es propiamente porque sean puros santos los que están dentro de la iglesia, aunque he de decir que analizando la vida de los santos es extraordinario cómo hay santos que dedicaron su vida completa a Cristo, a hacer su voluntad. Y un signo clarísimo de que es agradable a Dios la vida de los santos es aquellos santos incorruptos que se encuentran en diferentes lugares, como el Santo Padre Pío, que este año precisamente va a ser expuesto en el Vaticano. Su cuerpo incorrupto nos habla acerca de una santidad y una alegría de parte de Dios para aquellas personas que cumplen su voluntad. Entonces, de tal manera que no es eso. A veces podemos pensar, y lo platicaba en una plática propiamente, perdón la redundancia, de que pues si nosotros nos ponemos a juzgar aquel o aquellos sacerdotes, religiosas, laicos o diferentes personas que a lo mejor han cometido alguna falta grave, que desde luego que existen, tristemente existen, la pregunta sería: ¿cómo lo puedo juzgar? Si cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de lo que hacemos y de lo que no hacemos, por los pecados de omisión me refiero. De tal manera que no puedo juzgar al sacerdote porque el sacerdote tiene mayor compromiso y él dará, como nosotros, cuentas a Dios de lo que realicemos, con la diferencia de que él es un consagrado. Pero también precisamente por esa consagración, por esa gracia, debemos de pedir por ellos. Debemos pedir por todos los sacerdotes, tanto por los sacerdotes que son santos, sin duda alguna, muchos que conocerán ustedes, también igual que yo, como aquellos sacerdotes que a lo mejor se descubre algo que no es correcto. Siguiendo con la pregunta, dice: recordemos que en Mateo nos dice: id e instruir a todas las naciones, predicar el evangelio. Y el conjunto de todo lo que Dios ha creado, ha revelado, y la iglesia nos propone, es precisamente esto, cosa de fe, y se designa con el nombre de revelación divina. Ya para terminar con este día, con esta sección, estos últimos minutos, vamos a meditar cuáles son precisamente esas fuentes de fe. En la pregunta 8 nos dice: ¿dónde se contiene lo que Dios ha revelado? Y nos dice el Padre: lo que Dios ha revelado se contiene en las Sagradas Escrituras o Biblia y en la tradición. A veces podemos pensar, como a veces algunos grupos religiosos de otras denominaciones mencionan que solamente podemos hablar acerca de lo que está en las Sagradas Escrituras y echan a un lado lo que es la tradición. La tradición de la iglesia, cuestiones como procesión, cuestiones como el rezo del Santo Rosario, son situaciones
complementarias autorizadas por la Iglesia y muchas de ellas reveladas a través de los santos o a través de apariciones marianas, como en el caso de la insistencia de la Santísima Virgen María de que recemos el Santo Rosario. Cuando se ha aparecido en Fátima, cuando se ha aparecido en diferentes lugares marianos, ella no aparece como la protagonista, ella aparece como la que presenta al que todo lo tiene, al que todo le debemos, la que presenta al importante, a su Hijo Jesucristo. Ella podría venir como la protagonista, pero no es así. Y eso es parte de la tradición de la Iglesia. Dice el Padre: por esta razón, la Sagrada Escritura y la tradición se llaman fuentes de fe. De ellas saca la Iglesia todas aquellas verdades que se nos propone como cosas de fe. Qué interesante poder analizar esto y darnos cuenta que la fe en Dios tiene que ser nuestra fuerza diaria, nuestra fuerza constante para poder seguir avanzando en lo que nosotros debemos de construir a nivel familia, a nivel comunidad y desde luego a nivel iglesia. Por eso la fe, una palabra tan pequeña, prácticamente 2 letras, pero que a su vez encierra algo tan grande como lo que es poder alcanzar la salvación. Nuestra fe tiene que ser grandes y a veces algunos de otra denominación pueden decir: no, lo que pasa es que si yo con que diga Jesucristo ya estoy salvo, ya no tengo nada más que hacer. Pero en las Sagradas Escrituras se nos dice, recordemos, decía: la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque la fe, el que en verdad tiene fe en Jesucristo, tiene que dar frutos y tiene que intentar hacer la obra de Dios aquí en la tierra. De tal manera que la fe tiene que ser nuestro timón. La fe tiene que ser nuestra fuerza para poder seguir adelante. Con esto vamos a dar por terminado esta segunda sesión. Recordemos que estamos manejando el Catecismo de la Doctrina Católica Cristiana, concursos basándonos en el libro del Padre José de Arbé, un libro hermosísimo, un libro catequético de hace muchos años, pero que, como dijimos, sigue conservando la esencia de nuestra verdad, la esencia de nuestra fe católica. Muy bien, esperamos que haya sido de su agrado. Les agradecería mucho sus comentarios, ya sea si lo vieron ustedes en el canal directo de youtube.com/supercatólico, o si lo vieron a través del canal de Facebook, ya sea Supercatólico, de la fanpage, o bien de Yo Católico Super, que les invitamos a suscribirse a estos canales, al canal de YouTube, o bien solicitar amistad en el canal de Facebook o me gusta en Supercatólico. Muy bien, esperamos entonces que haya sido de su agrado, esperamos sus comentarios y nos vemos, Dios mediante, en la siguiente edición, porque tenemos que seguir avanzando en este libro que nos habla acerca de las verdades de nuestra fe. Nos vemos, mucho gusto, hasta la próxima. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Gabriel. Soy catequista desde hace ya algunos años, pero sin duda alguna necesitado de conocer más de Dios, y agradezco tu tiempo. Dios te bendiga.